Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. El evangelista San Marcos en su relato nos ha presentado a Jesús, que ha llegado a la ciudad de Jerusalén cabalgando sobre un asno para celebrar la fiesta de la Pascua. Y durante estos días, los últimos de su vida, allí en Jerusalén, Jesús ha pasado la mayor parte del tiempo en la zona del templo. Y allí abordaron a Jesús los escribas y los sumos sacerdotes para preguntarle con qué autoridad él estaba haciendo las cosas que hacía. Entró cabalgando sobre un asno, entró al templo y expulsó a los vendedores. Por eso los escribas y los ancianos lo interrogan: ¿con qué autoridad hace todo esto? Y Jesús, como buen judío, le respondió: si ustedes me responden de dónde venía el bautismo de Juan, de Dios o de los hombres, yo les daré respuesta a ustedes. Pero ellos, buenos políticos, no quisieron comprometerse y dijeron que no lo sabían. Y Jesús les dijo: tampoco yo les responderé. Pero aún así explicó a la gente presente la parábola de los viñadores homicidas para decirles que él venía a pedir frutos con la autoridad del Hijo único. Después hicieron acto de presencia unos discípulos de los fariseos con unos partidarios de Herodes y le presentaron una objeción a Jesús, una pregunta que lo podía comprometer con el emperador y su gente, de manera que lo eliminaran. Y al mismo tiempo, si no conseguían eso, lo iban a dejar mal parado ante la gente que lo seguía. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Y Jesús les demostró que en el reino de Dios es posible hacer estas dos cosas: pagar el tributo al César y rendirle culto a Dios. Enseguida de esto se presentaron los saduceos que niegan la resurrección y le presentaron una argumentación para negar la resurrección acerca de una mujer que se había casado sucesivamente con 7 hermanos y querían saber el día de la resurrección con quién se casaría o de quién sería esposa. Jesús les demostró que ellos no entendían ni la lectura de la palabra de Dios ni el poder de Dios y los venció. Y alguien que había estado escuchando estas discusiones se hizo presente, se acercó a donde estaba Jesús, era un escriba, y le preguntó a Jesús algo que estaba en boga y en boca de mucha gente en ese tiempo: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Los escribas de diferentes escuelas habían hecho catálogos y listas acerca de lo que Dios mandaba para poder discernir qué cosa era más importante, si
era más importante el culto, si era más importante la vida, los cultos y relaciones con Dios, los sacrificios o el trato con el prójimo. Y aquí, en pocas palabras, lo principal es que había un catálogo de 248 mandamientos positivos: amarás al Señor tu Dios, honra a tu padre y a tu madre, y 365 mandamientos que prohibían ciertas conductas como no matarás, no robarás. Y preguntarle esto a Jesús era una temática importantísima que debió haber provocado que todos se pusieran atentos para escuchar la respuesta. Y Jesús le respondió a este hombre que el primero es que Israel, el pueblo, reconozca que solamente hay un Dios, el Señor Dios de Israel, el único Señor, no hay otro. Y ese Señor y ese Dios merece todo el amor personal de cada uno, porque aunque es el Dios del pueblo, es el Dios también propio de cada individuo. Por eso el mandamiento de amar es: tú amarás al Señor, que es tu Dios, con todo tu corazón. El corazón tuyo es la sede de tus decisiones personales, de tus compromisos, de tus pensamientos. Y con ese corazón debes poner a Dios en primer lugar. Con toda tu alma, el alma significa la vida misma. Tu aliento debe estar apuntado a eso, a vivir amando al Señor y amar solo al Señor. Y con toda tu mente, los pensamientos, la manera de dirigir sus conductas deben estar orientadas siempre a amar al Señor. Y las fuerzas que provienen del Señor como un don que permiten a una persona movilizarse deben ponerse íntegramente al servicio de amar a Dios, todas sus fuerzas. Pero Jesús pone un segundo mandamiento y dice que ese mandamiento es también personalizado. Tú debes amar a tu prójimo. Y la medida en que debes amar a tu prójimo es como a ti mismo, como tú quisieras ser amado. Y más allá de estos dos mandamientos que Jesús ha mencionado, no hay ninguno que sea superior. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba, que ha escuchado la respuesta de Jesús como maestro, le dice: muy bien, maestro, tienes razón cuando tú afirmas que el Señor es el único Dios y que no hay otro fuera de Él, y que merece que se le ame con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Este personaje omite decir con toda la mente, pero agrega otras cosas. Dice que amar también al prójimo como uno mismo vale más que cualquier acto litúrgico de holocausto o de sacrificios. Eso significa que Jesús dio más explicaciones de todo esto y que el escriba recogió en sus palabras lo que a él le pareció mejor. Está reconociendo a Jesús como un maestro que enseña lo verdaderamente central de los mandamientos de Dios, y que esos mandamientos, al cumplirlos, superan cualquier acto litúrgico, valen mucho más que cualquier tipo de ofrenda de algo externo que represente al donador. Cualquier sacrificio no se puede comparar al amar a Dios y amar al prójimo. Y Jesús, dándose cuenta que éste había expresado palabras con sensatez y con prudencia, le hizo también una reconocimiento, una aplicación práctica para la vida. No estás lejos del reino de Dios. Cuando se conoce lo que Dios quiere, es posible cumplirlo. Y esto es un camino ya. Es el primer paso para orientarse a cumplir la voluntad de Dios, que acerca al cumplir lo que Dios quiere, a que Dios reine sobre quien conoce estas cosas y decide hacerlas. Por eso Él no está lejos del reino de Dios,
Y cuando escucharon esta respuesta, nadie se animó ya a hacerle a Jesús alguna pregunta. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.